Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Hablemos en Serio de Litigación. Hoy nos vamos a ocupar del Triángulo de las Bermudas. Creo yo la institución más confusa, la institución en torno a la cual se ha generado mayor distorsión, pero también indudablemente una de las instituciones de derecho procesal más importantes para el litigio. No podría ser otra, por supuesto, que la prueba de refutación. Quiero que iniciemos con una precisión terminológica para que todos estemos en la misma página. Cuando estamos hablando de prueba de refutación, de prueba sobre prueba o de evidencia de impugnación, decidan ustedes cuál es el nombre que quieren ponerle. No me interesa. Lo que me interesa es que quede suficientemente claro que se trata de aquellas evidencias que, no refiriéndose a los hechos jurídicamente relevantes, lo que buscan es atacar aquellos factores que resultan importantes para la valoración de otras evidencias. Quizás por eso el nombre más adecuado desde el plano estrictamente técnico sería el de prueba sobre prueba, como se utiliza ya en muchos ordenamientos jurídicos distintos al colombiano. Pero al margen de eso, me interesa también que nos preguntemos cuáles son las razones por las que esta institución presenta tantos problemas en la práctica. ¿Por qué se ha convertido en el dolor de cabeza de los abogados litigantes, tanto para los fiscales como para los defensores? La primera de las razones para mí es muy evidente. El artículo 362 de la Ley 906 del 2004 de nuestro Código de Procedimiento Penal es la única, y cuando les digo la única, es absolutamente la única norma que se refiere a la prueba de refutación. Y mientras que uno esperaría que allí se establezca cuáles son sus objetivos, cuáles son sus requisitos, cuál es la forma en la que debe practicarse y todas estas particularidades de las que ya nos vamos a ocupar, en cambio lo único que encontramos allí en el artículo 362 es la mención según la cual, y aquí voy a parafrasear y espero que la memoria no me traicione mucho, dice algo así como: primero se practicarán las pruebas de la Fiscalía y luego las de la defensa en torno al orden de la práctica de las pruebas, con excepción de las pruebas de refutación que se practicarán primero las de la defensa y luego las de la Fiscalía. Absolutamente nada más se dice al respecto. Luego es apenas natural que ante una institución que, pese a ser tan importante, ninguna regulación tiene en el Código de Procedimiento Penal, se generen confusiones prácticas. La segunda causa es aquella que se produce cuando nosotros primero nos enfrentamos con una realidad en el plano teórico en el que existen distinciones muy claras, distinciones muy tajantes entre las evidencias que se refieren a los hechos jurídicamente relevantes, evidencias directas, vamos a llamarlas, o evidencias de carácter sustancial, y estas evidencias a las que aquí nos estamos refiriendo, que buscan es atacar el valor probatorio de otra prueba. En el plano teórico, les digo, es muy sencillo hacer esta distinción, no lo es así en el plano práctico. En la vida real, cuando ustedes van a analizar las evidencias de las cuales está compuesto su caso, con muchísima frecuencia se van a encontrar con que existen, en efecto, pruebas que se refieren a los hechos jurídicamente relevantes, pero también al menos de carácter colateral a los factores importantes para valorar la credibilidad o el peso de otras evidencias, las de refutación. Piensen ustedes el ejemplo que quieran, con todos va a funcionar igual, pero yo creo que hay un par que puedan resultar muy ilustrativos. Imagínense que estamos hablando de un caso de interés indebido en la celebración de contratos públicos, de corrupción en la contratación estatal. Hay un testigo de la Fiscalía que dice que se generaron unas reuniones y que en esas reuniones se exteriorizó ese interés indebido por parte del acusado. Está un testigo de la defensa que presenció las reuniones, que participó en ellas, que por ende sabe quiénes estaban, qué fue lo que se dijo y en qué términos se dijo, pero también conoce que el testigo de la acusación tiene una marcada animadversión en contra del procesado.
También conoce, por ejemplo, que ese mismo funcionario, testigo de la acusación, en otros escenarios narró los hechos de forma distinta. Inconsistencias en las declaraciones previas y parcialidad del testigo de cargo son dos factores relevantes para la valoración de ese testimonio de refutación, piénsenlo. 3 hechos jurídicamente relevantes o al menos 3 vertientes del conocimiento sobre los hechos jurídicamente relevantes de ese testigo nos llevarían a concluir que entonces al tiempo tiene un carácter de evidencia sustancial y de evidencia de refutación. Imagínense un caso de un homicidio, exactamente las mismas conclusiones. Un testigo que estuvo presente el día de los hechos cuando ocurrió el ataque en contra de la víctima, el familiar de la víctima, que sabe qué fue lo que sucedió allí en ese sitio donde asesinaron a la víctima, pero que también conoce que el victimario era una persona que le tenía muchos celos o que el victimario había constituido una póliza de un seguro de vida a nombre de la víctima, pero cuyo titular era justamente quien resultó acusado en el proceso penal. Otra vez estamos mezclando conocimiento de hechos jurídicamente relevantes con el conocimiento de circunstancias relevantes para la valoración de otra prueba. Y esto lo que demuestra, y les decía, va a funcionar igual con cualquier ejemplo, es que en la vida real la inmensa mayoría de evidencias tienen un carácter mixto, y esto a su vez lo que significa es que en la vida real esta distinción teórica entre evidencias de carácter sustancial y evidencias de refutación no es tan sencilla de realizar. La tercera razón de la confusión surge otra vez, tal cual como sucedió con el tema del que nos ocupamos en el video pasado, con la existencia de posturas jurisprudenciales de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia enfrentadas, contradictorias. Vamos a ubicar otra vez la primera postura jurisprudencial entre las que se encuentran estos fallos que les vamos a poner acá. Por allá hacia el 2014 la Sala de Casación Penal se refirió por primera vez a la prueba de refutación y en estas decisiones hizo algunas salvedades bien interesantes. Lo primero que dijo la Corte es que justamente la prueba de refutación era aquella que busca controvertir, contradecir o impugnar aspectos novedosos aportados por la contraparte. Resaltó la Corte Suprema de Justicia que debía distinguirse entre prueba de refutación en sentido lato o en sentido general, entendiéndose por ellas todas aquellas que buscaban controvertir las evidencias de la contraparte, sin importar en qué momento se encontraran, pero que también debía distinguirse con, o mejor, frente a las evidencias de refutación o pruebas de refutación en sentido estricto, entendiendo por estas últimas también las que buscaban controvertir las evidencias de la contraparte, pero que fueron encontradas durante el juicio porque surgió de forma novedosa el aspecto a impugnar sin que fuese previsible para el abogado litigante conocer que iba a ser necesario presentar la evidencia frente a esos aspectos novedosos. Aquí ya empezamos a mezclar y aquí creo yo encontramos otra de las razones de esta confusión, las pruebas de refutación con las pruebas sobrevinientes. Vean que aquí estamos dando características propias de la prueba sobreviniente, incluyendo la imprevisibilidad de su existencia o necesidad. También dijo la Corte en ese orden de ideas que si la prueba de refutación era en sentido general o era en sentido lato, porque el abogado la tenía desde la audiencia preparatoria, y cuidado que esto tiene efectos prácticos muy importantes, el abogado litigante debía solicitarla desde la audiencia preparatoria, y que si se encontraba con posterioridad sin que su necesidad fuese previsible para el abogado litigante, entonces se solicitaría en el juicio oral. Entre otras cosas, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia allí dejó clara su idea según la cual la prueba de refutación no es esta que se utiliza como herramienta para materializar el contrainterrogatorio, sino que es justamente la que acabamos de definir como aquella que, buscando controvertir las pruebas de la contraparte, se encuentra durante el juicio oral siendo imprevisible su existencia o necesidad, en sentido estricto. Recuerden,
Los rasgos iniciales de la segunda postura de la Corte Suprema de Justicia se encuentran más o menos en decisiones desde el 2016, pero ya de forma muchísimo más estructurada y consolidada hacia el 2018 y 2019. ¿Qué dijo la Sala de Casación Penal en esta segunda postura jurisprudencial? Mantuvo la definición de prueba de refutación, de conformidad con la cual se trata de esas evidencias que buscan controvertir, contradecir o contraprobar, atacar el valor probatorio de otras pruebas presentadas por el adversario, pero introdujo cambios muy relevantes que son justamente los que quiero resaltar. Dijo la Corte, ya no importa cuándo el abogado conoció de la existencia de la prueba de refutación. Si fue en la preparatoria o si fue durante el juicio oral, da exactamente lo mismo porque la solicitud de la prueba de refutación solo podrá hacerse cuando el tema se aborde en el contrainterrogatorio, se le dé la posibilidad al testigo del adversario de aceptar el motivo de la impugnación y solo si ese testigo persiste en el dato que el litigante considera mendaz, será procedente la práctica de la prueba de refutación. Imagínenselo con el ejemplo que veníamos conversando. Básicamente se exigiría que yo como contrainterrogador al testigo de la fiscalía le pregunte, ¿estamos de acuerdo en que usted tiene una animadversión muy marcada en contra de mi cliente? Con los ajustes de las preguntas que vimos creo que en el segundo video, ¿qué deben hacerse para que sean buenas preguntas de contrainterrogatorio? Pero yo podría decirle, usted lo odia y usted lo amenazó y tuvieron tal y tal problema, ¿o no? Solo si el testigo me dice, no, eso no es cierto, eso no es verdad, solo en ese evento resultarían procedentes las pruebas de refutación. Elimina además la Corte Suprema de Justicia la exigencia de la imprevisibilidad y la elimina por una razón obvia. Si el tema tiene que abordarse en el contrainterrogatorio, yo debo contar con la evidencia en ese momento para poder abordarlo. Luego sería un sinsentido que me exijan que yo deba preguntar sobre eso y al mismo tiempo que la evidencia que sustenta mis preguntas sea imprevisible o sea desconocida. Es sin de la Corte, y yo creo que esto es un buen resumen de algo que está explicado de forma mucho más extensa en mi manual de contrainterrogatorio, pero es sin de la Corte esos rasgos muy semejantes a la prueba sobreviniente que se le había dado a la prueba de refutación en la primera postura jurisprudencial y pasa a considerarla como una herramienta propia del contrainterrogatorio. Nada de carácter sobreviniente, nada de imprevisibilidad, nada de carácter novedoso. Es la evidencia con la que vamos a materializar la impugnación de credibilidad cuando en el contrainterrogatorio el testigo niega el dato que consideramos mendaz y con el cual podemos atacar su credibilidad. Dos concepciones completamente distintas, completamente diferentes de la prueba de refutación que, como les advertía, creo yo, constituyen la tercera razón por la que en la práctica existe tanta confusión al respecto. Y cuidado, porque antes de que pasemos a las ideas de litigación sobre esta institución procesal, la segunda postura jurisprudencial de la Corte tiene aciertos evidentes. Yo creo que es la postura preferible, es la postura más adecuada, primero por términos de eficiencia. Imagínense lo que sucedería si hay un testigo de la acusación frente al cual yo en la audiencia preparatoria pido 5 pruebas de refutación. Argumento la pertinencia de esas 5 pruebas. Mi contraparte tiene que oponerse o al menos tiene que referirse a la pertinencia de esas 5 pruebas. El juez tiene que decidir sobre esas 5 pruebas. Los recursos se desatarán sobre esas 5 pruebas. ¿Y qué sucede si iniciando el juicio oral mi contraparte renuncia a este testigo? Toda esta discusión se dio sin sentido alguno, pero además, y es uno de los razonamientos de fondo de la Corte que a mí siempre me ha gustado mucho porque se ajusta con mucha precisión a la regulación mejor de las reglas federales de evidencia acerca del procedimiento de impugnación de credibilidad. ¿Qué pasa si en el contrainterrogatorio los 5 datos que yo quería acreditar sobre la credibilidad de este testigo, el testigo los acepta? No pasa con mucha frecuencia, pero puede llegar a suceder. Si los acepta, no tendrá ningún sentido que yo practique todas estas pruebas porque todas serán sobreabundantes, porque todas serán repetitivas, porque ya el propio testigo aceptó el motivo de la impugnación.
Luego, claro que hay un valor importante en esta segunda postura jurisprudencial. Yo creo que es la más adecuada, pero la postura tiene un problema que ha generado repercusiones también en la práctica. Y es que nunca se dejó suficientemente claro, como sí se hizo cuando la Corte varió su concepción de otras instituciones procesales, que estaba recogiendo postura, que estaba cambiando la regulación, al menos jurisprudencial, sobre el tema. Como nunca se dejó claro y como incluso en algunos apartados de las decisiones de la segunda postura se citan aquellas que componen la primera, en la práctica ustedes se van a encontrar con que existe un marcado desconocimiento, ya no solo sobre los detalles de cada postura, sino siquiera sobre si existen dos posturas divergentes. Ustedes se van a encontrar con decisiones judiciales que para adoptar una determinación sobre la prueba de refutación citan indistintamente decisiones de una y otra postura, pese a lo abiertamente contradictorias que son. Esto genera una inseguridad jurídica importante que amerita, a su vez, algunas ideas de litigación sobre el asunto. Y aquí vienen, creo yo, 5 muy importantes. La primera, si estamos en presencia de una prueba de carácter sustancial o de una prueba que, además de tener ese carácter sustancial por referirse a los hechos jurídicamente relevantes, también tiene alguna consecuencia frente a estas circunstancias relevantes para la valoración de otra prueba, la vamos a tramitar a través del procedimiento normal. La vamos a solicitar en la audiencia preparatoria, la practicaremos en el turno normal para la práctica de las pruebas. Si esa evidencia la encontramos después por causas no atribuibles a la negligencia de nosotros como abogados litigantes y se cumplen los requisitos de la prueba sobreviniente, la solicitaremos como prueba sobreviniente, no como prueba de refutación. 2. Si lo que tenemos al frente es una de esas evidencias que rara vez se ven, pero asumamos que la tenemos ahí, solamente de refutación, tendremos que primero determinar en qué momento la conocemos. Si la conocemos para el momento en el que se tiene que surtir la audiencia preparatoria, es preferible solicitarla ahí, con independencia de lo que digan las posturas jurisprudenciales. Porque imagínense, si el juez adopta la primera postura jurisprudencial y dice es que este tipo de pruebas de refutación se tienen que solicitar en la preparatoria, tendrá que decretarla. Lo peor que puede suceder es que el juez diga, no, yo soy partidario de la segunda, esto no se solicita en la preparatoria, esto se solicita en el juicio. Fantástico, la solicitamos en el juicio y se acaba el asunto. Pero piensen qué pasaría si actuamos al revés. Imagínense qué sucedería si nosotros decimos, no, la postura más adecuada es la segunda, es la más reciente, es la que tiene que aplicarse, yo lo voy a pedir en el juicio y punto, con independencia de en qué momento lo conozca, porque no se exige imprevisibilidad. ¿Qué sucedería si llegamos a juicio y resulta que el juez es partidario de la primera postura o inclusive desconoce que existen dos posturas contradictorias? El juez nos llegará a decir, usted debió haberla solicitado en la audiencia preparatoria y yo ya no tendré cómo solucionar el inconveniente que generé por creer que la única postura aplicable era la segunda. Les decía, hoy hay decisiones que aplican indiscriminadamente la una, la otra o una mezcla de las dos. Luego es mejor estrategia de litigación, si las conocemos desde la preparatoria, solicitarlas desde la preparatoria, si las conocemos tardíamente en el juicio, ojo, aquellas que solamente tienen el propósito de refutación, solicitarlas como pruebas de refutación durante el juicio. No hay que alegar ningún tipo de imprevisibilidad, no hay que mezclarla con la prueba sobreviniente ni nada parecido. Sentado esto, y espero yo medianamente aclarado esto, hay una tercera idea de litigación que vale la pena resaltar. Si ustedes se fijan, todo lo que hemos venido mencionando en estos videos en relación con el contrainterrogatorio
nos lleva a la necesidad de reforzar la existencia de una cultura jurídica donde se precie la importancia de una investigación profiláctica por parte de los abogados litigantes. Porque aquí estamos hablando de cuál es el trámite que deberíamos darle a una u otra forma de prueba de refutación, pero piensen que yo solamente voy a tener acceso a esa prueba de refutación si antes desplegué los actos investigativos idóneos para lograr arribar a esa información. Luego tenemos que entender que como abogados litigantes, antes que abogados que deben dominar las artes de la oratoria, debemos ser abogados que tienen que conocer cómo investigar, cómo estructurar programas de investigación, cómo lidiar con las dificultades prácticas que todo esto genera. Sin investigación no hay evidencias de refutación, sin evidencias de refutación no hay contrainterrogatorio. Así de sencillo, creo yo, es el razonamiento. En cuarto lugar, tal vez otra de las pocas falencias que se encuentran en la segunda postura jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia radica en que en algunas de estas decisiones se hace la afirmación según la cual la prueba de refutación tiene un carácter excepcional o de procedencia excepcional. Yo creo que tiene que quedar suficientemente claro que no es así. La prueba de refutación, de hecho, no tiene nada de excepcional porque se refiere a los factores importantes para la valoración de las evidencias y estos factores van a estar presentes en todos los casos. Yo no conozco y me atrevo a decir que no existe un solo caso en el que no va a resultar procedente la prueba de refutación. Luego, esto de excepcional no tiene nada. Claro que es una institución que hay que utilizar con mesura, que es una institución que hay que utilizar con razonabilidad, que es una institución que no debería utilizarse para tapar la negligencia de los abogados, es cierto, pero eso no la vuelve excepcional, eso no la dota de un carácter de excepcional que, repito, y lo repito con mucha claridad, no tiene. Luego tenemos que entender que la prueba de refutación, de hecho, procede en la inmensa mayoría de casos y de hecho va a resultar necesaria en la inmensa mayoría de casos. Y quinto, como se ha dejado claro en ambas posturas jurisprudenciales, que la prueba de refutación ante su procedencia admite ser confrontada a través de lo que se denominó una prueba de contrarrefutación, yo creo que es bien importante que los abogados litigantes, cuando presenten sus propias evidencias, esto es, cuando yo llevo mis propios testigos de descargo, por ejemplo, como defensor, vayamos pensando cómo es que eventualmente la contraparte los va a atacar. ¿Qué pruebas de refutación eventualmente la contraparte puede llevar? Porque solo imaginándome qué pruebas de refutación va a llevar, es que puedo prever cuáles podrán resultar adecuadas para atacar la prueba de refutación. Imagínense que, y yo creo que es la importancia de esta última idea, el trámite de la prueba de refutación sucede con una velocidad muy importante, muy relevante. El testigo hace la manifestación, al testigo lo contrainterrogan sobre la manifestación, el testigo la niega, el abogado presenta la prueba de refutación y es ahí donde yo tengo que presentar la prueba de contrarrefutación para rehabilitar la credibilidad de mi testigo. Luego debo tenerla ya ahí, a la mano, inmediatamente. Si no, la misma institución de la contrarrefutación sería inocua, sería estéril. Otra vez, investigando y haciendo ejercicios de previsibilidad es la única manera a través de la cual nosotros podemos desarrollar una litigación responsable, una litigación rigurosa. Espero que hayan encontrado el video útil, al menos en alguna medida. Espero que estas ideas ayuden también en algún grado a desenmarañar tanta confusión que existe al respecto. Nos vemos en un próximo video cuando ya vamos a empezar a hablar de la relación entre la psicología del testimonio y las técnicas de litigación. Gracias a todos y todas.